Hola, en esta ocasión les traigo otro video más del curso de SQL. En esta ocasión ya voy a empezar a hablar de lo que es SQL en sí. En los videos anteriores había estado hablando de conceptos básicos y algunos otros detalles que son muy importantes. Si no los han visto, los invito a que los vean y nuevamente los invito a que se suscriban al canal para que puedan seguir viendo notificaciones de los videos que vaya yo sacando de este curso y de otros más que vaya generando. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, como les había dicho, voy a iniciar cada tema nuevo con una foto y una frase. Y la frase dice: deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. En esta ocasión les traigo una foto de un lugar que se llama Toniná. Son unas ruinas arqueológicas que están ubicadas en el municipio de Ocosingo. Y ustedes pueden apreciar una pirámide que está considerada como una de las más grandes de todo el país, aquí en México. Algún día espero nos puedan visitar. Bueno, entonces voy a ser breve en la introducción. No he hablado específicamente de lo que es SQL. En esta ocasión ya voy a hacer la introducción. Voy a hacer un poco rápido para ir de lleno y de manera rápida a explicar los temas. Bueno, en sí SQL es un lenguaje específico del dominio utilizado en la programación y diseñado para administrar los datos almacenados en un sistema de base de datos relacionales. Entonces es un lenguaje que vamos a ir viendo que nos va a servir para poder interactuar y manipular bases de datos. Bueno, de manera breve les puedo mostrar que el SQL es un lenguaje que se encuentra normado por un instituto que se llama ANSI, y como ustedes pueden apreciar, el lenguaje ha recibido atención, no ha quedado desatendido, ha tenido actualizaciones. La última es la versión del 2019, pero les muestro esta tabla para que vean que es un lenguaje que es muy útil y pues vale la pena tomarse el tiempo para aprenderlo. Bueno, aquí les muestro lo que son las extensiones. Este se refiere a con qué lenguajes o con qué tecnologías son las que podemos encontrar y utilizar SQL. Por aquí podemos ver que hay sistemas gestores que pertenecen a IBM, está MariaDB, está SQL Server, Sybase, MySQL, Oracle, Postgres. Y como pueden apreciar, entonces, de ahí la importancia de que puedan ustedes aprender este lenguaje. Bueno, ¿qué es lo que compone al SQL? Específicamente, no solamente son dos lenguajes, sino que son un sinfín de actividades. Aquí pongo de manera simplificada lo que podríamos encontrar adentro del SQL. El SQL tiene un lenguaje de definición de datos que a grandes rasgos le podría mencionar que nos sirve para definir estructuras. También cuenta con un lenguaje de manipulación de datos, un DML, que ese nos va a permitir hacer operaciones sobre los datos. También cuenta con un elemento que nos permite generar vistas. Las vistas nos permiten seleccionar los datos que queremos mostrar, pudiendo ocultar datos dependiendo de si queremos que algo no pueda ser visto por otra persona. Tiene también código para manipular transacciones. Las transacciones nos van a permitir, de manera muy general, les puedo mencionar que controlar operaciones que están formadas por varios pasos, tal forma que o se acepten todos como válidos o no se acepten. Repito, eso nos puede servir cuando manipulamos datos, pero requiere que hagamos varios pasos para terminar una operación.
Bueno, el SQL también maneja extensiones, que básicamente son instrucciones que interactúan con lenguajes de programación. SQL también nos permite manipular la integridad de las bases de datos y de igual forma podemos manipular la seguridad. La seguridad nos va a permitir controlar quién accesa a los datos y qué puede hacer con ellos. Bueno, en este curso, en el día de hoy, vamos a ver lo que es el create. El create forma parte, ya lo mencionaba hace unos instantes, pertenece al lenguaje DDL. Y estos comandos de aquí nos van a permitir manipular estructuras. Entonces vamos a ver el create, vamos a ver de qué forma lo podemos usar. Y como mencionaba, es para definir estructuras. Bueno, entrando de lleno al tema, les puedo mencionar que el create nos sirve para un sinfín de manipulación de estructuras. Podemos crear bases de datos, podemos crear tablas, podemos crear vistas, podemos crear ordenamientos, procedimientos almacenados, podemos crear disparadores. Entonces, ese es toda la gama de acciones que podemos hacer con un create, pero en esta ocasión solamente nos centraremos en la base de datos y en tablas. Bueno, ¿cuál es la sintaxis? Primero vamos a ver cómo crear bases de datos y sería con el comando create, como ya mencioné, y tendremos que poner la palabra database y posteriormente el nombre de la base de datos que estamos definiendo. Recuerden, ahorita es solamente la parte teórica, ahorita empezamos ya de lleno con la explicación. Bueno, el otro comando que vamos a ver es create, pero para definir tablas. Vamos a poner create table y después de eso podemos definir cada uno de los campos. Podemos definir la clave primaria, podemos definir llaves foráneas, restricciones de unicidad y al final podemos utilizar un engine que de manera muy general les puedo comentar que define la forma en la que son almacenados los datos y manipulados. En ese caso, el InnoDB nos permite crear un espacio de trabajo para poder manipular aspectos de integridad referencial. Bueno, ¿cómo definimos una columna? Ponemos el nombre del campo, definimos su tipo de dato, le podemos asignar un valor por default, le podemos especificar si acepta nulos o no, o podemos hacer nuestra columna que sea autoincremental. Generalmente el autoincremental es para hacer que el campo que definimos como llave primaria reciba valores de manera automática y sea incremental. Ok. Ahorita voy a hacer una repasadita, pero muy rápida, de lo que son los tipos de datos. Les menciono que ya he manejado estos conceptos en los videos anteriores y sería bueno y los invito a que visiten los otros videos para que pues tengan más nociones. Bueno, los tipos de datos en sí lo que hacen es definir el tipo de información que podrá ser almacenada en una columna. Les mencionaba anteriormente que también define el dominio de un campo. Ok, los tipos de datos podemos encontrarlos de manera, bueno, de tipo numérico, tipo fecha, tipo cadena. Los numéricos los podemos dividir en enteros y reales. Lo más sobresaliente al momento de definir los tipos de datos tiene que ver con que tenemos que determinar dos aspectos. Tener en mente el rango de valores que maneja cada tipo y el número de bytes que ocupa. Bueno, les menciono algunos ejemplos de tipos de datos numéricos enteros. Por ejemplo, está el TinyInt. Como mencionaba, en este caso lo que nos interesa es identificar el rango de valores que maneja y para determinar cuál es el tipo más adecuado para la información que tenemos que manejar. Entonces, este, por ejemplo, maneja ya sea números con signo, podría ser desde el -128 al 128,
o números sin signo que iría desde el 0 al 255. Entonces, esos son ejemplos de que cuando escojamos un tipo de dato, tenemos que buscar el que sea más adecuado a la información que vamos a manejar. Entonces, numéricos enteros vamos a encontrar el bit, el small int, el medium int, el integer, el big int. Okay. Los números reales son aquellos que manejan decimales y la diferencia entre estos va a estar dado por la precisión que queremos manejar o necesitemos. Tenemos por ejemplo el float, el xreal, el double, el decimal, dec, numeric. Ok, entonces como les decía, lo que causa la diferencia entre un tipo y otro es el rango de valores que maneja, como mencionaba hace ratito, y el número de bytes que ocupa. ¿Por qué es importante esto? En esos tiempos quizás ya no sea tanto porque pues, podemos encontrar discos duros de servidores de mucha capacidad, pero el hecho de definir un buen tipo de dato nos ayuda a no desperdiciar espacio. Por ejemplo, si yo puedo cubrir la información que necesito con un tipo tinyInt que ocupa un byte, pues no hay necesidad de utilizar un bigInt que ocupa 8 bytes porque están desperdiciando 7. Ese es el ejemplo de por qué es importante seleccionar un tipo de dato idóneo. Tenemos también los tipos fecha, que podemos encontrar el date, datetime, timestamp, el año, la hora. Y como les decía, pues básicamente es importante seleccionar el adecuado para que no desperdiciemos espacio. Por ejemplo, si yo quiero guardar la fecha y la hora, podría escoger el tipo datetime, pero eso ocupa 8 bytes. Y por ejemplo está el timestamp, que igual almacena datos similares y solamente ocupa 8 bytes. Entonces, de ahí la importancia de seleccionarlos. Entre los tipos de cadenas podemos encontrar el char, el varchar. Podemos encontrar otros que se conocen como blobs, que manejan objetos. Por ejemplo, los blobs nos pueden servir para almacenar archivos. Podemos encontrar el tinytext, el tinyblob, el blob, el text y algunos otros más. Y esos están determinados por el número de caracteres que queremos manejar más un byte o 2, 3 o 4 dependiendo. Bueno, eso sería la parte de la definición de las columnas. Eso es lo que se necesita tener muy en mente, que serían los tipos de datos. Al momento de definir tablas también tenemos que tomar en cuenta lo que es la llave primaria. La llave primaria a grandes rasgos es el atributo que identifica de manera única los datos de una tabla. En los videos anteriores he explicado un poquito más a detalle también lo que es la llave primaria. Bueno, entonces aquí está la forma en la que se define, es primary key, y posteriormente ponemos la columna que queremos definir como llave primaria. Al momento de estar definiendo tablas, necesitamos establecer vínculos entre ellas. Entonces la forma de hacerlo es por medio de una llave foránea. La llave foránea es para generar vínculos entre tablas y específicamente lo que se maneja es llaves primarias prestadas de otras tablas. Podríamos definirlo de dos formas. Podríamos utilizar el foreign key directamente así como se ve en la tablita, especificando todos esos parámetros, o podríamos iniciar con la palabra constraint, que específicamente nos va a permitir de asignarle un nombre, pero el funcionamiento del comando es el mismo. Entonces ahí está, vamos a ver ejemplos también de esto. Podemos utilizar el unique, que nos sirve para definir unicidad. Recuerden que les decía que el atributo que identifica de manera única los datos de una tabla es la llave primaria, pero si yo necesito definir que otro atributo también necesita mantener valores únicos, podría utilizar también el parámetro unique para identificar y definir un campo que tenga esas características. Bueno, de entrada voy a
ejecutar mi servidor Laragon. Bueno, entonces ya he mencionado en videos anteriores el uso del Laragon, cómo se instala. Igual los invito a que lo puedan revisar en los videos anteriores. Bueno, ahí está. Voy a hacer parte de este ejemplo con la línea de comando y otra parte del video va a ser con Heidi SQL para que puedan apreciar y identificar los dos. Ok, entonces voy a empezar a explicar los comandos ya de manera práctica. Voy a trabajar ahorita de manera inicial con Heidi. Entonces aquí está ejecutándose mi servidor y voy a ejecutar en ese caso la Heidi SQL. Ok, voy a eliminar esta y voy a empezar nuevamente. Bueno, ya anteriormente había explicado cómo utilizar Heidi brevemente. Voy a retomar nuevamente algunos detallitos. En esta ventana que dice consulta, yo puedo empezar a escribir mis comandos. Los podría hacer aquí o en línea de comando y voy a explicar de ambas maneras. Si yo necesito utilizar varias ventanas para escribir códigos y no juntarlos todos, puedo ir dando un clic en este icono, este botoncito, para aperturar más ventanas de código. Bueno, voy a ir alternando ahorita el uso de Heidi. Voy a utilizar comandos y también voy a apoyarme de la interfaz gráfica para que sea un poquito más sencillo. Entonces voy a utilizar el primer comando. Entonces les decía que el create lo puedo utilizar para varias cosas. En este caso me va a servir para crear una base de datos. Okay, voy a ponerle nombre mini super y ya con la instrucción escrita voy a dar ejecutar. Bueno, si en algún momento se generara algún error, aquí aparecería una ventana en donde me explicaría por dónde se encuentra el fallo, en qué parte del código. En esta ocasión no genero detalles. Aquí les voy a mencionar que uno de los detalles que tiene esta herramienta Heidi SQL es que no refresca de manera automática los cambios que se hayan generado sobre la base de datos. Entonces lo único que tengo que hacer es darle botón derecho y darle recargar, y aquí podemos ver que ya generó el primer elemento, que sería nuestra base de datos. Recuerden que les decía que esto, el guión medio, sirve para poner comentarios. Recuerden poner un espacio después del último guión. Voy a ir explicando de manera detallada cómo se usa cada una de las diversas versiones o formas de utilizar el create, para que vayan viendo qué es lo que sucede y qué es lo que va generando sobre nuestras tablas. Voy a escribir la forma más simple de crear una tabla. Voy a poner create table y voy a poner la primera tabla, que sería usuarios, y voy a poner entre los paréntesis la estructura. Voy a poner engine igual InnoDB para decirle a MySQL qué tipo de tecnología quiero que utilice para gestionar los datos. Ok, entonces entre los paréntesis yo puedo empezar a definir los campos que quiero para esta tabla. Voy a ponerle usuarios 1 para que sirva como primer ejemplo. Voy a definir entonces pocos campos para que pueda yo explicar. Entonces voy a poner ID, que sería el nombre de la columna o campo. Voy a decir que va a ser tipo entero. Y voy a poner una coma para especificar otra columna. Voy a poner nombre. Varchar, que sería para cadenas de caracteres.
Voy a poner el apellido paterno. Ok, bueno, voy a definirla así. Entonces, ya tengo mi tabla. Voy a ejecutar este código. Y recuerden que les decía que si hay algún error me lo va a indicar. Que estuvo bien. Aquí, bueno, en este caso sí lo refrescó. Y para ir viendo qué es lo que definí, puedo utilizar este botón, esta pestaña que dice tabla usuario 1, y ahí me muestra lo que he hecho. También tengo esta pestaña que dice datos, que me va a permitir identificar qué es lo que, para que veamos lo que hicimos. Entonces voy a dar un nuevo registro, porque hasta ahorita no hemos visto el comando de DML, por eso lo voy a hacer desde la interfaz gráfica. Voy a ponerle 1, voy a ponerle nombre José, apellido paterno López. Doy un clic afuera y ya le quita las marcas, y lo que hizo es ya agregar el primer registro. Voy a agregar otro registro. Voy a ponerle nuevamente 1. Voy a poner aquí María. Voy a ponerle el apellido Gómez. Y doy un clic afuera. Y aquí porque está guardando datos, pero si logran ver, ahorita no estamos aplicando una de las reglas de base de datos, que es hacer que todos los datos sean únicos e irrepetibles, porque me permitió conservar dos veces el ID 1. Vamos a ver cómo superar esto. Bueno, voy a retomar este código para que no sea muy tardado. Voy ahora a definir la tabla usuarios 2 y voy a agregarle aquí un dato que me va a permitir establecer restricciones de unicidad. Voy a poner aquí primary key, voy a poner ID. Entonces con esta nueva parte que le agregué al código, ya estoy diciéndole al sistema gestor que haga que los datos se vuelvan únicos e irrepetibles con base en la columna ID. Entonces voy a ejecutar mis cambios. En este caso voy a crear otra tabla. Ahora, como les decía, si no se refleja, puedo darle botón derecho, recargar, y aquí está. Entonces voy a irme aquí a la pestaña de datos y voy a intentar hacer lo mismo. 1, agrego el primer registro sin ningún problema. Agrego nuevamente el primero, voy a poner el mismo ID. Ok, entonces voy a dar un clic afuera y vamos a ver qué pasa. En este caso nos manda un mensaje de error y nos dice que la entrada está duplicada para la llave primaria, o sea, el campo ID, que de hecho tiene una llave aquí. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos el número 1 repetido, no podemos tener dos registros con el mismo ID. Entonces, ya estamos estableciendo restricciones. Ahora, voy a hacer otra demostración. Voy a agregar, voy a corregir, voy a ponerle aquí 2. Y con eso solventamos el problema, y porque ya no tenemos el mismo ID. Voy a agregar otro registro. Voy a ponerle el ID 3. Ok, bueno, voy a quitarle aquí. Voy a suponer que una persona,
por ejemplo, no tiene ni nombre ni apellido. Voy a dar un clic afuera y me lo permitió que se guardara el dato. Y ese es otro problema, ¿por qué? Porque todas las personas cuentan y deben tener un nombre y un apellido. Entonces, aquí hay otro detalle que no le hemos dicho al sistema gestor que considere. Entonces vamos a hacer otra tabla para solventar ese problema que encontramos aquí, que es el de campos que acepten valores nulos. Voy a manipular esta misma tabla y voy a agregarle ahora más restricciones. Voy a ponerle not null, pero esto lo voy a poner aquí adentro. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con este, not null. ¿Qué estoy especificando ahí? Estoy diciendo que el ID por default ya considera esa situación, pero para evitar riesgos le podemos poner también not null. Estamos diciendo entonces que no quiero que el apellido paterno y el apellido paterno y el nombre acepten espacios vacíos. Entonces voy a crear una nueva tabla. Ok, bueno, aquí me genera un error. Ok, me está diciendo que tengo un problema. Es que aquí me agrego este código. Voy a ejecutar otra vez. Ahí está. Voy a darle a actualizar. Y aquí tenemos las tres tablas. Ahora voy a irme aquí, agregar datos. Ok, entonces la primera regla ya está. Ahora voy a tratar de dejar este primer registro así, sin nada. Y dice, el campo nombre no tiene un valor por default. ¿Por qué? Porque le puse que no acepte valores nulos. Te voy a poner aquí. Doy un clic afuera para tratar de guardar así. Y me dice que el campo apellido paterno no tiene un valor por default. ¿Por qué? Pues le dije que no aceptara valores nulos. Ok, ahí está. Doy un clic afuera y ahí está. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver otra característica que se utiliza cuando estamos definiendo tablas. Vamos a agregar otra tablita. Vamos a agregar la tabla 4. Y vamos a hacer una nueva situación. Vamos a poner aquí país. Por aquí, marchar. Vamos a decir que no acepte nulos. Y vamos a decirle que el valor por default que va a aceptar va a ser México. Esto quiere decir que cuando estemos llenando estos datos, el país que se va a poner por default, si no escribo nada, es México, suponiendo que la gran mayoría de las personas que yo registre sean personas que habitan en México. Bueno, vamos a ejecutar y vamos a ver de qué manera se comporta este código y cómo funciona. Ok, me dice que hay un error. Me dice que se acerca del ID. Ok, aquí veo que me hizo falta poner una coma nada más. Voy a ejecutar. Ok, ahí está. Actualizo. Ok, ahí está. Vamos a hacer una prueba entonces. Voy a agregar un nuevo registro. Ok, vamos a poner un nombre. Vamos a poner su apellido paterno. Ahora, si se dan cuenta, ya por default, aunque no haya escrito nada, por default está poniendo México. Entonces, si yo quiero, le puedo cambiar o si no dejarle México y ya me ahorró el trabajo de escribirle un país. Para eso nos serviría el valor por default.
Bueno, ahora vamos a manejar el último ejemplo, y antes de empezar a definir una base de datos un poquito más completa, pero estamos viendo todos los aspectos que podemos cambiarle al momento de definir una tabla. Bueno, vamos a crear una nueva. Bueno, vamos a definir la tabla número 5. Entonces tenemos un ID que es tipo numérico, no acepta nulos. El nombre, varchar 45 que no acepta nulos. El apellido paterno. Tenemos el país. Ahora vamos a decir que el ID, como es la llave primaria, sea autoincremental. Entonces con esta simple palabra podemos definir nosotros que nuestro campo llave, nuestra llave primaria, ya no tengamos que escribirle valores, sino que los genera automáticamente. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a actualizar. Y vamos a hacer una prueba con los datos. Vamos a agregar un nuevo registro. Aquí no le voy a poner nada. Vamos a poner el apellido paterno. Y ahí dice por default el país México. Voy a dar un clic afuera y fíjense qué pasa con el ID. Automáticamente le pone. Agrego uno nuevo. Ahí está el país por default. Doy un clic afuera y automáticamente le asigna su ID. Eso es lo que hace el autoincremento. Ok, bueno, ahora sí, entonces lo que voy a hacer es, al completar el ejemplo, voy a hacer la base de datos completa. Voy a borrar estas tablas que creé para la demostración. Y ahorita con este ejemplo que voy a hacer, voy a definir las llaves foráneas. Ok, bueno, voy a empezar a crear entonces una pequeña base de datos para un ejemplo de un mini super. Ok, bueno, entonces vamos a irnos a la ventana de código. Vamos a definir nuestras tablas y ahorita voy a hacer unas aquí y voy a definir unas posteriormente con la línea de comando. Que voy a definir entonces mi tabla usuarios. Recuerden que no utilizo el punto y coma porque aquí hay una herramienta que me permite indicar cuál es el carácter que se utiliza como delimitador. Por eso ya no pongo el punto y coma. Bueno, voy a definir la estructura de mi tabla. Okay. Vamos a poner un teléfono. Ok, en el caso del teléfono, como puede suceder que haya personas que no tengan un número telefónico, por eso lo voy a dejar vacío.
Voy a definir un campo para el tipo de usuario. Y voy a definir mi llave primaria. En este caso mi llave primaria es el ID. Entonces vamos a poner aquí. Ok, entonces vamos a ejecutar. Y ya tenemos entonces nuestra primera tabla, que sería la de usuarios. Ahora voy a crear otra tabla que se llama productos. Voy a ponerla aquí. Ok, voy a definir sus atributos. Vamos a ponerle su marca. Vamos a ponerle sus existencias. Vamos a poner un precio normal. Aquí vamos a poner su llave primaria. Ok, vamos a ejecutar. Ya tenemos dos tablas ahora. Vamos a definir otra. Bueno, sugiero que primero definamos las tablas que tengan solamente llave primaria y posteriormente podamos definir las que tienen llave foránea, porque es necesario que exista una tabla con llave primaria para que podamos definir una que tiene llave foránea. Ok, vamos a empezar entonces a hacer otras tablas. Bueno, voy a definir una nueva tabla. Perdón. Bueno, esta tabla que voy a crear se llama tarjeta D, que es como para definir descuentos. Bueno, vamos a ponerle un ID. Vamos a ponerle un monto. Ok, ahí están los campos. Vamos a asignarle una llave primaria. Que va a ser mi ID. Y ahora vamos a utilizar algo que se conoce como llave foránea, que nos va a permitir establecer el vínculo entre dos conjuntos de datos. En este caso sería tarjeta de descuento con usuario. Entonces lo que puedo hacer es darle un clic acá y desplegar acá para poder tener a la mano los atributos de mi tabla de usuarios y poder ver con qué atributo voy a vincular. Voy a utilizar entonces el comando que se llama, bueno, la cláusula foreign key. Voy a especificar para empezar cuál es mi llave
el campo que es llave foránea, y voy a especificar referencias. Voy a indicar con qué tabla y cuál es el campo con el que se vincula. Entonces sería la tabla usuarios, y el atributo con el que se identifica o se relaciona es el ID. Bueno, aquí podemos utilizar otros parámetros más. Voy a poner parámetro que se llama onDelete, y aquí lo que voy a decir es que, por ejemplo, si al momento de hacer un borrado hay alguna operación que esté afectando la integridad referencial, voy a indicar que quiero que haga. Voy a indicar un parámetro que dice no action. Entonces es decir, que cuando esté borrando un dato que pueda afectar la integridad referencial, le estoy diciendo que no realice nada. Voy a poner aquí no action. Entonces solamente me van a decir que hay un error, pero no va a realizar nada. Entonces vamos a ejecutar el código para verificar si nos genera algún error. Ok, ahí está, estuvo bien. Vamos a darle a recargar, y aquí está mi tabla tarjeta de descuento, y en esta pestaña yo puedo ver que definí una tabla con 4 atributos. Está su llave primaria, y aquí está especificando todo lo que hice ahorita para definir la llave foránea, que básicamente es un vínculo con la tabla de usuarios por medio de un cliente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es definir una nueva tabla que sería la de ventas. En ese caso voy a definir una tabla que tiene dos llaves foráneas. Bueno, aquí voy a generar voy a poner primero mis campos que van a ser las llaves foráneas. En ese caso, el cliente ID y el vendedor ID tienen relación con la tabla usuarios, porque solamente definí una tabla para los diferentes tipos de usuarios. En el video número 3 hice un modelado de esta base de datos para que lo puedan ver. Yo considero que es bien importante que primero tengan el modelado para que sepan qué es lo que van a definir y cómo van a estar estructuradas sus tablas. Voy a definir entonces mis llaves foráneas. Primero digo cuál es el campo que está en esta tabla que va a servir y va a tener la función de llave foránea. Posteriormente digo referencias. Y voy a especificar el nombre de la tabla y el campo con el que se vincula mi llave foránea. Okay, aquí puedo ver que mi tabla se llama usuarios y aquí está su estructura. Entonces se asocia por medio del campo ID. Ahora, otra de las cosas que me ofrece como ventaja de utilizar Heidi es que puedo
tener un mayor control de la forma en la que escribo la estructura. Puedo poner un enter y no me afecta al momento de escribir los códigos, y lo puedo apreciar todo en una sola pantalla. Bueno, aquí voy a hacer una prueba con otros parámetros. En este caso, el cascade lo que hace es, en el momento que yo borre elementos que se vean afectados en referente a la integridad referencial, se van a ser borrados en cascada. Es decir, si borro un dato, el otro dato que se vea afectado también va a ser borrado. Y lo mismo voy a hacer para el update. Okay, entonces ahí definí una llave foránea. Ahora voy a definir la otra. Ok, entonces ahí están mis llaves foráneas. Ahora voy a poner aquí antes lo que sería mi llave primaria. Voy a poner aquí la instrucción. Y en este caso también es mi campo ID. Entonces voy a ejecutar y voy a verificar si cometí algún fallo. Okay, entonces aquí me dice que tengo un error cerca del engine. Vamos a ver cuál es el detalle. Okay, aquí no necesito coma. Ok, ahí está, actualizo. Y ya tengo 4 tablas. Bueno, la última parte del ejercicio, ya la última tabla, la voy a definir con la línea de comando, y luego voy a regresar a Heidi para hacer los últimos ejemplos con ya alineado de los datos. Entonces voy a traer mi panel de control del Aragon. Voy a activar la terminal y voy a empezar a escribir mis comandos. Hay un video que es el número 3, si no mal recuerdo, el 4, perdón, donde explico cómo utilizar esta funcionalidad. Entonces voy a activar mi servidor, voy a entrar al servidor por medio del comando MySQL. Voy a entrar como root y voy a hacer que me pida mi contraseña. En este caso no tengo, voy a dar enter. Voy a ver las bases de datos que tengo. Y aquí está mi base de datos MiniSuper, voy a usarla. Voy a ver las tablas que tengo. Y voy a crear una última que se va a llamar detalle venta, que va a servir como vínculo entre productos y ventas. Y son los mismos comandos que tengo que utilizar. Bueno, la diferencia aquí es que no puedo dar enter para ir separando los códigos, lo tengo que hacer todo de corrido. Vamos a poner aquí. Estoy definiendo el campo producto ID, que es la llave foránea que viene de la tabla productos.
Voy a definir los demás campos. Ok, voy a definir la llave primaria. En este caso voy a hacer una llave primaria formada por dos campos, que sería una superclave. Ok, ahora voy a definir lo que serían las llaves foráneas, que en este caso es producto ID, que está asociado con la tabla productos, y ventas ID, que está asociado con ventas. Pero cada uno manejado de manera independiente. Okay. Entonces ahorita estoy definiendo la otra llave foránea, que es ventas ID, que tiene que ver con la tabla ventas. En este caso sí tengo que utilizar el punto y coma. Entonces voy a hacer una revisión, create table, bueno, el campo. Aquí me falta el nombre de la tabla. Okay. Entonces, producto ID, venta ID, cantidad, precio de venta, su llave primaria, su llave foránea, que hace referencia a productos con su ID, llave foránea ventas, ID, que hace referencia a ventas con su ID. Bueno, vamos a ejecutar a ver si está todo bien. Bueno, en este caso me dice que tengo un error. Ok, aquí cerca de referentes, y no es así, flechita hacia arriba para poder hacer la corrección y no escribir todo de nuevo. Ejecuto. Ok, aquí me dice que no conoce esa tecnología. Aquí hizo un error y no debe. Ok, entonces me dice query ok, quiere decir que la tabla ya quedó creada. Y aquí vemos la tabla detalle venta, que efectivamente ya quedó creada. Entonces ahora voy a ir a Heidi para hacer la demostración de cómo ir llenando los datos. Okay. Puedo actualizar aquí y voy a ver que aquí también se siguen viendo todas las tablas. Entonces voy a crear primero usuarios. Voy a agregar datos. Bueno, vamos a ponerle ahí. Bueno, vamos a inventarle. Okay. Tipo de usuario. Ponerle administrador. Y bueno, creo que a ningún ID le puse autoincremental. Voy a ponerle uno automáticamente. Ahí está. Voy a crear otro usuario.
a poner aquí, vamos a poner aquí, vendedor, vamos a poner aquí, cliente. Okay, entonces ahí tengo dos registros. Voy a darle, por ejemplo, de alta a una tarjeta de usuario, una tarjeta de descuento. Voy a agregar un nuevo registro. Voy a poner que aperture hoy. Monto 0. ¿Y a qué cliente pertenece? Pues va a ser al cliente número 1. Ok, entonces ahí está. Como ustedes logran ver, al momento de agregar el registro, como existe una llave foránea, este programa Heidi me permite ver los datos que están en la tabla clientes, en este caso usuarios, para poder seleccionar uno y a completar más fácilmente la operación. Bueno, ahora voy a agregar productos. Actualmente piezas, precio normal. Vamos a ponerle aquí 29 pesos. Bueno, vamos a agregar otro producto. Vamos a poner sus existencias y vamos a ponerle un precio de 8.50. Ok, ahí está. Vamos a agregar otros dos. Vamos a poner sus existencias, vamos a ponerle un precio de 36 pesos. Vamos a crear otro registro, ya para terminar. Vamos a poner mayonesa. Vamos a poner aquí 20 existencias. Un precio de 18. Ok, ahí tenemos entonces otros datos. En este caso, como solo tiene llave primaria, no hay llaves foráneas, no me permitió asignar valores, jalando los otros datos. Ok, ya llené entonces tarjeta, ya llené usuarios, productos, voy a hacer llenar autoventas. Bueno, la venta 1 se hizo el día de hoy, tipo de venta es al contado. ¿Qué cliente hizo esta compra? Juan. ¿Quién hizo esta venta? Tu vendedor es Rosa. Ok, ahí está. Entonces vamos a llenar el detalle de esta venta. Voy a irme a la tabla de detalle venta. Voy a agregar. Ok. Vamos a ver aquí que es la venta número 1. Y compré mayonesa 1. En ese caso, bueno, esto como debería ser automatizado, pues debería arrojarme el dato de qué precio es el que con el que voy a vender. Puede ser que haya un descuento y manejarse un valor diferente al precio de venta. Voy a poner, a ver, mayonesa. Voy a poner que vendía. A ver, voy a revisar. Bueno, su precio es 18. En la venta 1, cantidad vendida, vendí 1. Ok, entonces ahí están.
Ya tengo el primer dato. Voy a vender ahora una pasta de 8.50. En la misma venta 1 vendí pasta 1 a 8.50. Entonces ahí está. Bueno, ahí tenemos, vamos a agregar otro registro. Vamos a poner aquí un pan blanco de 36 pesos. En la venta 1 vendí pan blanco de 36 pesos, una pieza. Bien, ahí está. Ahora voy a hacer un recorrido rápido para ver cuál es la que tiene elementos en cascada para ver cuál es, para que veamos cómo funciona. Ok, esa tiene restringir. Ok, esa tiene en cascada. Entonces, esto quiere decir que si yo, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo mejor con este. Si yo quiero borrar, por ejemplo, esta está asociado con productos. Yo quiero borrar, por ejemplo, una venta. En este caso también las dos tienen la misma restricción, una venta. Me dice que no voy a poder hacerlo. Vamos a ver si es cierto. Voy a eliminar esta. Y me dice que no puedo porque estaría afectando las restricciones de integridad. Estaría dejando en detalle venta datos solitos. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de establecer esos últimos parámetros al definir las llaves foráneas para que podamos hacer algunas operaciones cuidando elementos de integridad. Bueno, voy a ver rápidamente. Ok, estamos a hacer un ejemplo en cascada. Entonces vamos a ver si borramos algo en tabla ventas. Ok, pero bueno, ahorita nos daría problemas porque tenemos varios elementos vinculados. Sí, no nos va a permitir porque en este caso en la otra tabla, ok, es que al borrar datos en venta afecta a detalle venta, por eso es que nos marca esa restricción y si no podemos hacer borrado en cascada. Bueno, entonces con eso acabo este video. Espero que les sea de provecho y nos estaremos viendo por aquí para el siguiente video.